Compatriotas, al igual que ustedes, yo también estoy cansado, estoy harto de escuchar las mismas noticias todos los días es lo mismo. ¿Y cuál es esa noticia? Pues ya lo sabemos, la extorsión, el sicariato, la muerte de gente inocente, gente pidiendo justicia a nuestras autoridades, emprendedores, víctimas de la delincuencia, de la extorsión. Todos los días es lo mismo, atentados. Los criminales cada vez son más avesados, son más sanguinarios. Y sabemos que estos criminales no tienen piedad con nadie, no tienen piedad con nadie. Estos delincuentes ya piensan como terroristas y actúan como terroristas. Y sin embargo nosotros, o mejor dicho, nuestro sistema de justicia todavía piensa que son simples criminales, son simples organizaciones que simplemente te roban, te matan y después de eso, cuando son capturados, van a cambiar, se van a reformar en los penales, que le mandan a hacer unos trabajos manuales y de ahí se van a reincorporar a la sociedad. Eso es totalmente absurdo y es una ofensa para nosotros los ciudadanos que somos personas de bien, que trabajamos honradamente y sin embargo tenemos que mantener a estos criminales, a estos delincuentes. Ya hay muchos políticos que están pidiendo penas severas, incluso pena de muerte, pero sin embargo hasta ahora no se consigue nada. Y ahí vemos un claro ejemplo, qué es lo que pasó en Puno, cuando salieron a protestar en contra de Dina. ¿Acaso reclamaron por la muerte de 6 militares que murieron ahogados a manos o presionados por estos revoltosos de izquierda, estos zurdos, estos parásitos? No, nunca. ¿Cuándo se aparecieron esas organizaciones que dicen defender los derechos humanos? No, porque mientras seas policía, mientras seas militar, tus derechos humanos para ellos no existen, no vale. Pero si eres un delincuente, un criminal, un extorsionador, ahí sí aplica el derechos humanos. Si eres un zurdo revoltoso que quema comisaría, fiscalía, ahí sí aplica para ti los derechos humanos. Entonces, qué hipocresía, qué tontería es eso, derechos humanos. O sea, nos agarran de cojudos a nosotros, haciéndonos creer que defienden los derechos humanos. Pero ¿qué derechos humanos? Si ni siquiera de gente inocente que no tiene nada que ver en la política, que no tiene nada que ver con el Estado, gente inocente que muere, y nunca he visto a ningún zurdo, a ningún caviar llorando y pidiendo justicia y que se aplique lo que tanto presumen los derechos humanos. Pero ahí sí, atrapa a un criminal, a un terrorista, a un senderista, se van hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me presento. Soy un reservista del ejército, licenciado del batallón de comando número 39. Y ese es mi más grande orgullo, haber sido un soldado del ejército peruano y un soldado ahora del movimiento Sánchez Sarrista, Unión Revolucionaria. Y ahí está el temor de muchos políticos que se hacen llamar demócratas, respetuosos de los derechos humanos, respetuosos de los tratados internacionales, y que salirnos del Pacto de San José como si fuese la peor desgracia para el país, como si fuese algo que va a hundir a nuestro país, hundir nuestra economía, porque hay algunos políticos que defienden a muerte el supuesto derechos humanos. Pero ¿qué derechos humanos? ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Si todos sabemos que los derechos humanos no aplica para todos, no aplica para la policía, no aplica para los militares, no aplica para los civiles que se enfrentan a estos criminales, que dan su vida por otro ciudadano, por otras personas que no lo conocen, pero que se arriesgan. Y cuando son víctimas de estos criminales, pues nadie reclama por ellos. Ninguna organización que se dice llamar derechos humanos reclama justicia. Y ahí vemos un claro ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en Puno? Cuando salieron a protestar en contra de Dina. ¿Acaso reclamaron por la muerte de 6 militares que murieron ahogados a manos o presionados
por estos revoltosos de izquierda, estos zurdos, estos parásitos. No, nunca. ¿Cuándo se aparecieron esas organizaciones que dicen defender los derechos humanos? No, porque mientras seas policía, mientras seas militar, tus derechos humanos para ellos no existen. No vale. Pero si eres un delincuente, un criminal, un extorsionador, ahí sí aplica el derechos humanos. Si eres un zurdo revoltoso que quema comisaría, fiscalía, ahí sí aplica para ti los derechos humanos. Entonces, ¿qué hipocresía, qué tontería es eso? Derechos humanos. O sea, nos agarran de cojudos a nosotros, haciéndonos creer que defienden los derechos humanos. Pero ¿qué derechos humanos? Si ni siquiera de gente inocente que no tiene nada que ver en la política, que no tiene nada que ver con el Estado, gente inocente que muere, y nunca he visto a ningún zurdo, a ningún caviar llorando y pidiendo justicia y que se aplique lo que tanto presumen los derechos humanos. Pero ahí sí, atrapa a un criminal, a un terrorista, a un senderista, se van hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es la solución a todo este problema de la delincuencia? Bueno, nosotros, las Camisas Negras, un proyecto político que intenta hacer resurgir al partido Unión Revolucionaria y seguir los ideales de nuestro general Luis Miguel Sánchez Cerro, nosotros proponemos que hay que tomar medidas radicales, arrancar el problema de raíz. Y si hay que cambiar las normas, las leyes, salirnos de los tratados internacionales como el Pacto de San José y de otros tratados o organismos internacionales, tenemos que hacerlo por el bien del país, por el bien del ciudadano de a pie, por esa gente trabajadora, honrada, emprendedora, por la tranquilidad y por la paz mental de todos nosotros, de gente inocente. Por eso tenemos que hacerlo. Y justamente por eso tenemos que tomar medidas radicales. Eso implica aplicar la pena de muerte a los criminales, a los delincuentes, a los que están fuera de la ley, y también a los policías, a los malos policías que trabajan con ellos, a los malos militares. También considerarlos traidores a la patria, como también a los políticos corruptos, políticos que sacan leyes que benefician a estas organizaciones criminales. No hay que tener piedad con nadie, con nadie. El criminal es criminal y hay que tratarlo como tal. Nada de en los penales creo que le dan talleres, le ponen psicólogos. Esas estupideces no sirven. El delincuente no va a cambiar. Y así tenemos que ser radicales si queremos cambiar nuestro país con el tema de la inseguridad. El delincuente tiene que ser erradicado. Por eso nosotros planteamos estas medidas. Pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, pero depende de ustedes, si es que apoyan a este proyecto, a esta iniciativa, a este incipiente movimiento sanchezerrista. Somos los seguidores de Sánchez Cerro, somos los hijos de Sánchez Cerro y pretendemos hacer resurgir al partido, al verdadero partido nacionalista y patriota. Nada de otros partidos como Antauro Humala, que se hacen llamar nacionalistas ahora por campaña, pero nosotros sabemos que él no es un nacionalista, él es un etnonacionalista, por no decir que es un etnosocialista, porque ahí están las pruebas. Hace alianza con los líderes y partidos de izquierda, y a él no le gustan o no reconoce que hay de izquierda. Y hay algunos que dicen que con Antauro se va a acabar la delincuencia. Sí, tal vez, pero ¿a costa de qué? De llevarnos a un país socialista, a un país fracasado como lo es Bolivia, Venezuela, a destruir nuestra economía. No, eso no lo vamos a permitir nosotros. Los verdaderos soldados de la patria, los sanchezerristas, los camisas negras. Por eso, compatriotas, esta es la oportunidad para apoyar al proyecto sanchezerrista. Todavía no hay nada oficial, pero esa es la idea, organizar un movimiento, un partido. Pero depende de ustedes, porque una persona no hace un movimiento. Pues es que, salve Victoria, viva el Perú, viva Sánchez Cerro, viva la Unión Revolucionaria,
Me presento. Soy un reservista del ejército, licenciado del batallón de comando número 39. Y ese es mi más grande orgullo, haber sido un soldado del ejército peruano y un soldado ahora del movimiento Sánchez Sarrista, Unión Revolucionaria.